Ok, Salomón dice que lo que hace la gran diferencia entre un pueblo que prevalece y avanza y un pueblo que se desordena y se dispersa es una visión compartida, una visión que compartan. Nosotros, a veces los latinoamericanos, tristemente, la visión que compartimos es el famoso sueño americano, que como me decía a mí una vez un amigo, es que yo trabajo en Nueva York 20 horas más o menos en el día para tener con qué pagar una habitación de 2 por 3 metros cuadrados y para poder enviar dinero a Colombia y tener con qué medio vivir en esta ciudad que es tan cara, la ciudad de Nueva York. Para quienes la conocen saben que es carísima. Y él decía, bueno, entonces trabajo más o menos 18 a 20 horas, duermo más o menos 4 y me la paso todo el día con mucho sueño. Yo creo que ese es el sueño americano, me decía mi amigo. Ok, yo quiero mostrarles un versículo donde Salomón dice esto, la primera parte de este versículo: donde no hay visión profética, el pueblo se desenfrena. Esa expresión se desenfrena. También en otras traducciones lo pone como el pueblo perece, o el pueblo se desordena, o el pueblo pierde su fuerza. Súper interesante. El asunto de una visión, en este caso, con ese agregado, esta nota de la expresión de Salomón, visión profética, porque le pone ese toque de inspiración del cielo. Y no es que esté diciendo que los otros sueños de las personas son ilegítimos, sino que nos traslada al verdadero escenario de donde suceden las visiones genuinas. Visión es un lenguaje espiritual. Tenemos una cosa que nos ayuda a entender lo que se llama imaginación. Cierren sus ojos un momento, por favor. Imaginen que están entrando a una playa deliciosa en Tayrona, en Santa Marta. Sus pies están mojándose, algunas olas empiezan a rozarlos. ¿Se lo están imaginando? Ah, bueno, ¿se dan cuenta? Abran sus ojos, por favor, que si no los pierdo. ¿Tú lo hiciste allá también en tu casa? ¿Te das cuenta cómo en un instante con la imaginación fuiste y volviste miles de kilómetros? Pero imaginación y visión no son lo mismo. La imaginación es de la mente, la visión es del espíritu. Es un ejercicio espiritual. Y como tal, pues digamos que aparece ese ingrediente. Podemos de nuevo retroceder al versículo. Ese ingrediente, visión profética. Tal vez alguno de ustedes recordará lo que hemos hablado también de la diferencia entre visión y ambición. Porque algunas personas pasan por soñadores y lo que son es ambiciosos. Y cuando digo ambicioso lo digo en un sentido más bien negativo. ¿Cuál es la diferencia entre visión y ambición? Precisamente está aquí, la inspiración, el toque profético que tiene que ver con algo que viene del cielo a nosotros y no simplemente el ejercicio de la imaginación, pues que todos igual podemos hacerlo. Ok, hay diferentes maneras de entender lo que es visión y ya me voy a explicar por qué estoy arrancando por aquí. Por ejemplo, entre tantas opciones que podría enumerarles, creo que tengo esta para ustedes: una suma de metas que nos llevan a un blanco escogido. Esa es una manera de entender visión. Recuerdo muy bien a principios de este siglo, cuando ustedes saben que soy un seguidor de todo lo que tiene que ver con aerolíneas, ¿no? Entonces saben que me gusta mucho, aunque el programa se ha venido a menos, Mayday, catástrofes aéreas. Me gusta mucho ver eso. Dirá, pero pastor, eso es como torturarse. No, la verdad no. El tema de los aviones y aerolíneas siempre me ha apasionado. No sé si en alguna vida pasada reencarnación hay o no, a propósito. Porque si hay, pues de pronto yo fui piloto. En fin, reencarnación no existe por si acaso. La única reencarnación puede ser la que a veces cuando un uñero te sale por allí por descuido, de pronto una cosa así. No, pero ni hablar de eso. Todas las aerolíneas decían más o menos lo mismo. En el 2012 seremos la aerolínea número 1 en América Latina, pero todas lo decían, las suramericanas. Y me causaba mucha gracia porque yo pensaba, bueno, ¿qué pasará en el 2012? ¿Qué dirán? Para muchos eso es visión, por eso lo pongo acá, una suma de metas que nos llevan a un blanco escogido. Otra forma de entenderlo: visión es la proyección de un gran objetivo hacia el cual encaminarse.
Estoy diciendo las maneras más comunes de pronto de entenderse. Un blanco hacia el cual nos encaminamos. O también esta de pronto, lo pongo en mis palabras, lo que deduzco de todas las corrientes que hay que definen o que dejan entrever lo que entienden por visión. La definición de una categoría que quiere alcanzarse. Dicen que en una misma cuadra alguien dijo, esta es la mejor zapatería del país. Y una siguiente persona, como en Colombia siempre solemos imitar, puso una segunda y dijo, esta es la mejor zapatería del mundo. Y pues no faltó el avión que puso la tercera y que dijo, esta es la mejor zapatería de la cuadra. Entonces, con eso nos dejó despachados a los demás, ¿no? ¿Ustedes me están entendiendo? ¿O cuando uno tiene que explicar un chiste es que la cosa no funciona? Que la una es la del país, la otra es la del mundo y la otra la de la cuadra, pues entonces quiere decir que era mejor que la de... ¿Ya me entendí? Ay, válgame Dios, estuvo muy malo el chiste. Ok. ¿Cómo entendemos nosotros lo que es visión? Porque es que el tema de visión es súper importante en la vida. Ya les dije, ya leímos a Salomón cuando él decía que un pueblo sin una visión profética perece o se desordena o pierde su fuerza. Son palabras pues importantes, digo yo, ¿no? El tema de visión, el tema de ser inspirados por sueños, pero claro, no simplemente sueños. Por ejemplo, yo tenía el sueño de ver a Millonarios con la 16 y ya lo logré. Azules días, por si acaso todavía Pero quiero decir, yo sueño con ir a Escocia. No estamos hablando de eso. Está claro, aunque esas cosas lleguen a ser importantes, estamos hablando de otra cosa que mueva el corazón y mueva una comunidad y sea como un gran catalizador dentro de una comunidad entera. Ahora, ¿qué entendemos nosotros aquí? Porque es que a partir de hoy vamos a tener todo este mes hablando de nosotros, de nuestra casa, de qué somos, de algunas cosas, no todas, algunas que nos caracterizan. Algunas cosas que creemos que son muy, muy particulares y que condicionan lo que hacemos y que queremos como que repasar juntos por si de pronto alguien no las tiene claras. Entonces, aquí le voy a poner las frasecitas. Una manera de entender visión, y aquí empezamos a apartarnos de todas las que les acabo de decir. Una visión es la razón por la que existimos. Cuando hablamos de una visión como cuerpo, una visión corporativa, pero por favor no dejen que el término corporativo los meta en un asunto como técnico. No, me refiero a una visión que como un cuerpo compartimos. La razón por la que existimos, pero les tengo otra manera de cómo entendemos nosotros que es visión. Esta es la que yo prefiero de todas, es un horizonte que nos inspira. Un horizonte hacia el cual nos movemos, un horizonte como el que estoy diciendo acá, al que nos movemos por medio de las acciones a las que Él mismo nos mueve. Ese mismo horizonte produce algo en nosotros y nos empuja en una cierta dirección. Y tengo una más para compartir con ustedes de cómo entendemos nosotros una visión, la imagen de un futuro deseable que Dios comparte con nosotros. Y un ejemplo para mí poderoso de esto aparece en el diálogo de Dios con Moisés cuando se da todo el asunto de la zarza que ardía, pero no se consumía. Porque hay dos cosas cruciales que pasan allí, que tienen que ver con lo que estoy diciendo. La primera que sucede allí es que Dios le da a Moisés una especie de diagnóstico de lo que está pasando, mira, y que además demuestra que es un Dios comprometido, que no es un Dios ajeno, que Dios está afuera de su creación, que Él existe, que tiene existencia afuera de su creación, a diferencia de los conceptos que andan por allí de cosmovisiones fallidas, que dicen que Dios es su creación y que la creación unida y además de eso moviéndose en armonía es Dios. No es así. Dios se deja ver a través de su creación, pero Dios tiene existencia propia. Escúchenme, muchachos, ustedes sobre todo, en sus universidades. El Dios en el cual nosotros creemos, creador de todo, existe, tiene existencia aparte de su creación, afuera de su creación también. Como cuando tú, por ejemplo, has hecho alguna creación, un dibujo, una producción artística, una canción, habla de ti, dice algo de ti, pero tú no eres eso.
No estás allí, sino tienes existencia propia, separada de lo que hiciste. Bueno, Moisés, ¿podemos volver atrás un momento esta frase con Moisés? Esta frase y lo que tiene que ver con Moisés, Dios le demuestra a él que está atento a lo que pasa. He visto la aflicción de mi gente, he visto esto y aquello y aquello. Pero Dios empieza a inflamar el corazón de Moisés con lo que él quiere hacer. Y entonces le empieza a dar esta imagen de un futuro deseable. Yo voy a sacar a mi pueblo, yo los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Y eso es perfectamente posible, pero no, por favor, no lo traslademos al terreno de la imaginación, sino realmente es un ejercicio espiritual que resulta de nuestra conexión con Dios. Digámoslo de esta manera, una cosa que naturalmente resulta cuando una persona se relaciona con Dios o una comunidad se relaciona con Dios, es que Dios comience a compartir con él o con ellos su imagen de un futuro deseable o una imagen de su futuro deseable. ¿Están conmigo? Hola. ¿Ustedes allá en su casita están conmigo? Ok, entonces nuestra declaración de visión, que es eso, una declaración de visión es eso, una manera de proponerlo como un dibujo. Vamos adelante, muchachos, porque están nuestras 3 frases famosas. La primera gran frase nuestra, porque lo que nosotros queremos es plantear siempre un horizonte también. Ese horizonte, visión, no es la suma de metas hacia las cuales nos movemos, sino un horizonte que nos inspira a actuar de cierta manera. De hecho, no hace mucho estuve tratando con el liderazgo, mostrándoles ejemplos de organizaciones hoy que definen su visión de esa manera. Por ejemplo, la NASA, que no habla de llegaremos, ni iremos, ni lograremos, sino que está hablando de un horizonte hacia el cual se mueven. Nuestro primer dibujo, adorar a Dios, es la primera frase. La segunda que tenemos nosotros, influenciar culturas. Y la tercera que tenemos, que son nuestras 3 grandes como declaraciones de lo que soñamos, transformar naciones. ¿Podemos devolverlas, por favor? Adorar a Dios, influenciar culturas, transformar naciones. Para eso nosotros existimos. Ahora déjenme contarles algo. Aquí tenemos mucha gente que es artista y hoy y el próximo domingo les voy a presentar algo de lo que esos artistas han hecho para ayudarnos a entender un poquitico el horizonte hacia el cual nos movemos como comunidad. Entonces, yo no sé si podemos poner las imágenes, la primera de ellas, o se las muestro yo aquí. Esa es la segunda, más atrasito, esa. Esto tiene nombre propio. Por un lado me refiero a nuestro querido Javo. Javo, estás por allí, ¿no? Me le dan un aplauso a Javo, por favor. Ok, Javo pintó, digamos que, déjenme decirlo de otra manera, mi estilo de dibujar son las palabras. Yo uso las palabras, yo no soy un dibujante, aunque también de pronto la música, las canciones, pero yo más procuro dibujar con mis palabras. Adorar a Dios, así. ¿Cuál es el horizonte hacia el cual nos movemos? Yo lo defino así: adorar a Dios, influenciar culturas, transformar naciones, y mucho que hablar al respecto, que no viene al caso ahora. Pero Javo nos hizo este gran favor. Aquí está la primera, y creo que yo tengo por aquí tu explicación, Javo, a ver si la encuentro. Sí, aquí la tengo. Dice así, me dicen que dijiste: puse un arco iris de manos y unas auroras como fenómenos naturales que mueven colores del cielo. Así que adorar a Dios, Javo nos lo dibuja de esta manera, con las implicaciones que tiene. Me gustó mucho esta parte que mueve los colores del cielo. Y me gustó mucho que usara el arco iris, porque es un símbolo de pacto de Dios que nos han quitado para decir que representa una cosa completamente ajena al pacto con Dios. Adorar a Dios, aquí lo tienen de otra manera. Yo no sé si esto les habla algo diferente a ustedes cuando decimos adorar a Dios. Y miren estas manos que se levantan. Él dice acá: arcoíris de manos y unas auroras. Ahí están viendo la primera. La segunda, la que tiene que ver con influenciar culturas. Entonces, observen bien lo que él hizo, y su frase es: una mano proyectando luz sobre el terreno y varias casas de culturas diferentes alrededor. Influenciar culturas, una cultura del cielo. ¿Tú sabes que eso fue lo que Dios le mandó a Adán y a Eva al principio?
Cuando les dice la Biblia en Génesis 1:28, los bendijo Dios y les dijo: fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra. Y con esas expresiones lo que él estaba diciendo, no estaba dándoles la orden de arrasar la tierra, sino de crear con Dios una cultura de Dios mismo en medio de la tierra completa. Casi que era como decir esto: ahora que viene el jardín, ahora que viene Sobredosis con The Garden. Casi como si dijera de esta manera, no lo pongo como literal. Más o menos así, le está diciendo: lo que tú ves que es cierto aquí en el jardín, llévalo y que sea cierto en la tierra completa. Haz que la tierra completa se convierta en un jardín. Y eso implicaba crear una cultura de Dios. Fíjense ustedes cómo estamos hoy, el poder de las culturas, el poder de un pensamiento que una cultura comparte. Y cómo hoy hasta mismos hermanos en la fe se han dejado atrapar por pensamientos anti Dios que la cultura nos ha impuesto hoy en muchos terrenos. Bueno, me gustó mucho eso. Esa mano proyectando luz sobre el terreno y varias casas de culturas diferentes alrededor. Y la última, transformar naciones. Esta también está muy preciosa. Muchas gracias, Javo, de verdad, por esas pinturas. Y su comentario fue: unas manos apartando una tierra para Dios, escogida de entre las demás. Podríamos llamar territorios libres, territorios liberados, pero zonas del planeta, no solamente personas, sino zonas del planeta, territorios completos que puedan conectarse con Dios y experimentar el beneficio de esa conexión. Ok, lo que estoy diciendo entonces acá es: no hay nada que haga a un pueblo tan fuerte como una visión compartida. Nada hay que lo haga tan fuerte. Y lo que vamos a buscar nosotros es recordar algunas cosas que nos identifican, para que podamos decir: ok, bueno, estoy en el lugar correcto o estoy en el lugar equivocado. Esta expresión se basa en lo que Salomón acaba de decirnos y que acabamos de leer también nosotros. Yo quiero mostrarles algo, porque me parece que es muy importante enfatizar esto de una visión compartida. Miren este texto de la Biblia, miren lo que pasa aquí. Cuando están, déjenmelo allí puesto un momento mientras hago un comentario, muchachos queridos. Están Pablo y el equipo apostólico yendo a evangelizar y a plantar iglesias. Van a una ciudad y dicen que Dios mismo les dice que no. Buscan otra y dicen que pasa lo mismo, Dios les dice que no. Y entonces viene este relato de Hechos capítulo 16. El versículo 9 dice: y fue mostrada a Pablo una visión de noche. Cierto varón macedonio estaba de pie y le rogaba diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Esa es la visión. Déjenme un momentico allí, muchachos. Esa es la visión que él ve. Es un poquito encriptada, ¿no? No está evidente. Él ve cierto asunto, pero no está claro completamente qué es lo que significa. Entonces viene ese salto impresionante al versículo 10. Ahora sí podemos leerlo. Tan pronto como tuvo la visión, noten ustedes el cambio en la manera como el cambio gramatical que hay, cambio de persona. Pablo, ¿eso qué es? Estamos hablando de él, tercera persona del singular en gramática. Cuando él tuvo la visión, miren el cambio que viene. Enseguida procuramos. ¿Qué pasó allí? No es, cuando leemos el relato bíblico lo vemos como algo muy rápido que sucedió de inmediato, pero no necesariamente fue así. Algo más pasó. Procuramos partir para Macedonia, concluyendo, esta frase sí que me gusta, la traducción Biblia textual. Concluyendo, fue una conclusión. ¿Cómo llegan a eso? Mucho que decir, pero estamos hablando de visión compartida. Cómo llega un momento de un toque del cielo que viene a través de personas, evidentemente, pero cómo una visión llega a ser algo real cuando entonces se comparte y es apropiada por un pueblo completo. Digamos que uno de los sueños que tenemos nosotros es que podamos desarrollar una visión compartida, que a partir de las declaraciones que hacemos podamos crecer juntos en un sueño que sea común y lo que ese sueño nos inspire a hacer. Pero no para allí, concluyendo que Dios nos había llamado para anunciarles la buena nueva. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Algo pasó entre ellos. Escúchenme bien, por favor. Creo que Dios quiere también entre nosotros, por ejemplo, a nivel de familia, que haya sueños compartidos.
Recuerdo alguna vez haber estado hablando con una pareja de líderes que se acercaron a nosotros, a mi esposa y a mí, buscando algún apoyo, buscando alguna ayuda. Y recuerdo muy bien que mi conclusión, después de oírlos tanto tiempo, es que ellos no se habían casado porque compartieran un sueño de familia, sino era como una especie de alianza estratégica para crear un ministerio. Y yo se lo dije a ellos, les dije, ustedes se casaron fue para hacer una alianza estratégica, no parece que hubieran compartido un sueño. Yo me atrevo a hacer una pregunta: ¿cuál es el sueño compartido que como familia nosotros podemos tener? ¿Recuerdan cuando hemos hecho los blasones proféticos, que estamos en mora de volver a hacerlo? Para que nuestras familias declaren cuál es el sueño que comparten. Pero eso mismo se traslada a comunidades cristianas. A veces el único sueño que comparten es más bien una tarea, no es un sueño, es una acción que todo el mundo hace. Y de pronto, si alguien pregunta ¿por qué hacemos esto?, la respuesta que alguien le daría, si fuera honesto, es: no sabemos, pero igual tenemos que seguirlo haciendo. No queremos ser una comunidad unida por tareas. Queremos ser una comunidad que comparta un sueño. ¿Cuál sueño? Vamos a adorar a Dios juntos por todo lo que la adoración implica, porque es un lenguaje espiritual, porque es un lenguaje que nos mete en un ambiente completamente sobrenatural. Decimos que adorar a Dios porque involucra esa Trinidad, esa comunidad divina, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Pero además de eso estamos diciendo, pero queremos influenciar culturas. Y cuando hablamos de culturas, en la Biblia aparece el término etnos, que es tan especial, que habla de comunidades que son afines y no solamente habla de grupos políticamente unidos. Para mí fue, les confieso, cuando cae el muro de Berlín en 1989. Sí, señor. Cuando cae el muro de Berlín, una cosa que hoy hay quienes niegan, es increíble la ideología de hoy que se atreve todavía a decir que no hubo ese mundo de la Europa comunista. Pero yo les confieso, hay un montón de países que yo no sabía que existían, porque todo se resumía en la famosa Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y luego empieza a surgir que Ucrania, que Letonia, que Bielorrusia. ¿Me dan más nombres? Estonia, Georgia, Georgia. Lo dije mal, Kazajistán, en fin, nadie sabía que esos eran naciones. Yugoslavia, por ejemplo, yo creo que el nombre de Yugo, tratado del español, estaba bien puesto. Yugoslavia, mi odontóloga de toda la vida es de Serbia, colombiana, pero de original de Serbia. Pero Serbia era una de las 5 en las que se convirtió la antigua Yugoslavia: Serbia, Croacia, Eslovenia, Montenegro. Siempre me queda faltando una. Kosovo es la ciudad. Estamos mal de geografía, ¿no? ¿Estás conmigo? El punto de una visión compartida, que es lo que nosotros queremos, que podamos llegar a eso. Entonces, un par de comentarios de esto rápido, y creo que hoy no vamos a avanzar mucho más que esto que estoy diciéndoles. Una visión, entonces, es una experiencia que se tiene. Quiero destacarles esto. Una experiencia, son momentos con Dios que desatan en nosotros ciertas maneras de ver un entorno. Yo recuerdo una vez, cuando comenzamos la Comunidad Cristiana de Fe, 1985, y éramos un grupo muy pequeño de personas, y nos reuníamos en un lugar prestado, un auditorio que era un antiguo teatro, Iglesia del Señor. Lo recuerdo perfectamente. Y éramos poquitos en aquella reunión, estábamos juntos en parecía un altillo, un tercer piso, pero yo fui inquietado en mi interior por el Espíritu Santo a bajar al auditorio, ese antiguo teatro adaptado para que fuera lugar de reunión de iglesia. Y recuerdo que cuando yo estoy allí abajo, la indicación que empecé a sentir, cosas que no tenían mucho sentido, es: camina, ponte a caminar aquí y a orar en este lugar. Y luego clarísimo llegó esta palabra de Dios para mí en ese momento: yo quiero que tú veas cada silla ocupada. Estaba obviamente todo vacío. Yo quiero que tú veas cada lugar y ores por las personas que van a estar allí. Yo quiero que tú veas este lugar saturado de personas. Y curiosamente, en poco tiempo, por el trabajo que hicimos compartido y por la gracia de Dios, ese lugar se llenó y se llenó. Así como también recuerdo alguna vez cuando era un muchacho, un jovencito,
Y recuerdo que un día mientras oraba, entonces como que una visión literal se abre ante mis ojos y era el mapa de América, no todas las Américas, pero venían como desde México hacia abajo. Y en esa visión yo escuché claramente algo que el Espíritu Santo me dijo, me mostró, que no viene al caso ahora, pero quiero enfatizar que en momentos que nos acercamos a Dios, en la medida en que nosotros lo hacemos de manera real, algo puede suceder allí, una experiencia. Dios nos deja ver algo asociado con nuestro entorno o asociado con una acción que Él quiere que desarrollemos o asociado con la realidad en medio de la cual nos encontramos. ¿Estás conmigo? Esas visiones del cielo son cruciales y es a las que yo me estoy refiriendo. Una visión, además, una experiencia que se tiene, dice que Pablo tuvo un sueño, que Pablo tuvo una visión. Es algo que sucede, concreto, algo que impacta el corazón y que tiene que ver ahora también con esto. Una visión involucra un beneficio para un pueblo o comunidad. Fíjense ustedes que las definiciones que les propuse al principio no necesariamente involucran el beneficio para una comunidad, pero una visión, cuando Dios la da, implica el beneficio para alguien más. Pasa a Macedonia y ayúdanos, es lo que él ve. Un varón macedonio, una necesidad que le habla con voz audible, con voz clara, pasa, ayúdanos. Y una tercera cosa que quiero dejar acá, una visión también involucra la respuesta a una necesidad. ¿Existimos en el mundo para atender las necesidades que hay en el mundo? La respuesta es no. Tú no existes para eso, te vas a volver loco si empiezas a responder a cuanta necesidad exista. Pastor, pero hay que ser empáticos, que es la palabra favorita del pensamiento progre. ¿Cómo le falta de empatía? Bueno, de hecho la empatía, de acuerdo con Gallup, es uno de los talentos que algunas personas tienen y no todos la tienen. Pero el asunto no es de empatía, el asunto es de misión, el asunto es de asignación, el asunto es de una tarea que Dios nos da. El asunto tiene que ver con el diseño que Dios pone en cada uno para asociarnos entonces con respuestas que Dios quiere darle a ciertas necesidades. Una visión es una experiencia que se tiene, una visión responde a una necesidad, ¿Podremos cambiar el mundo completo? No, pero sí, cambiando el pedacito en el que Dios nos inserta, siguiendo el sueño o la visión que Dios inspira, parecido a lo que hizo con Moisés. Claro, no tienes que ser un Moisés, ¿no? No tienes que parecerte a hacer semejante tarea, pero de pronto la tarea puede involucrar un círculo pequeño. Y no me refiero simplemente a actuar en nuestros escenarios habituales como iglesia, me refiero al espacio donde te encuentras tú, al lugar donde tú estás. Me contó en estos días, muy emocionada, de hecho, mi nuera, la mejor nuera que yo tengo. Me contó una cosa bonita que les pasó, que de pronto viene al caso. Me dice que salieron tarde. ¿Cuándo fue que pasó eso? El domingo pasado, tarde. Ya de noche, ¿no? Bien tarde en la noche. Pero Andrés David aparentemente estaba, diríamos nosotros, me cuentan ellos, ¿no? Como encaprichado en que tenía que ir a una tienda grande, porque tenía que comprar un bidón, es como un bidón, como un galoncito con pico. ¿Se llama un bidón o no? ¿O cómo lo llaman ustedes? ¿Por qué me miran así como? Un galón con un piquito, entonces. 2 galones, tenían que ser 2 con 2 bidones, digo yo, porque tenía que 2 tarritos con piquitos, pero tenía que ser eso, tenía que ser de cierta especificación. Y ustedes saben lo que pasa entre matrimonios, pero ¿cuál es el capricho a esta hora? Y tienen que ser así. En fin, lo hicieron, llegaron al lugar, consiguieron lo que él quería, porque lo quería de cierta manera, y hasta que no lo lograron, no sé cuánto tiempo tardó todo eso, 1 hora más o menos, hasta que lo encuentran una noche de domingo. Después del picnic, cansados la semana pasada, después del asado que hicimos para los padres, los que no fueron se lo perdieron. Y terminan yendo luego, el siguiente cosa que estaba dentro del capricho de Andrés David era: y tenemos que ir a poner gasolina. Y llegan a un lugar para poner gasolina, y en ese momento, ya no sé cuánto tiempo había pasado en esto, ya era bien tarde. Entonces ven que llega otro carro y una señora que empieza a tratar de pedirles de alguna manera ayuda, ¿no? La frase de ella, ¿cuál era? Ustedes viven por acá,
¿Ustedes viven por acá? Así que ellos le ponen cuidado a lo que la señora pregunta y resulta, para no hacerle la historia tan larga, que ella venía buscando ayuda porque su esposo había quedado, como decimos en Colombia, en Bogotá, tirado por falta de gasolina. Se vararon por falta de gasolina. Y resulta que, adivinen quién los desvaró. Mi hijo. ¿Y adivinen con qué? Con los 2 galones, los bidoncitos que tenía, que estaban listos para poder poner gasolina. ¿Cuándo lo imaginó? ¿Cuándo lo supo? Pero en realidad ellos se volvieron, por una cosa tan simple, la respuesta para una familia que hubiera quedado allí tirados hasta quién sabe qué horas de la madrugada. Este es un pequeño ejemplo de lo que estoy diciendo aquí. Miren, porque esta mañana no vamos a ir más allá que esto, ¿no? En los domingos que vienen vamos a comenzar a hablar un poquito, algunas cosas, no todas, acerca de nuestra casa. Pero quiero arrancar por aquí para poder decirles nuestra mayor aspiración. Ni siquiera es como la visión del pastor. ¿Cuál es la visión suya, pastor? Y muchos cuando me preguntan eso, me están preguntando es como, ¿qué hacemos? Y algunos yo veo que se quedan con su cara medio confusa porque yo no les respondo con qué hacemos, sino yo les digo, soñamos con ser adoración para Dios con todo lo que eso implica, ser influencia para las culturas y transformar las naciones. Pero ¿y qué? No, eso es lo que queremos, movernos hacia allá. ¿Por qué? Les digo a algunos, ¿por qué no cierras tus ojos y empiezas a pensar en esas 3 frases? Les digo, ¿por qué no imaginas lo que pueda estar detrás de eso y dime a qué te mueve? Dime qué produce en ti. Porque creo definitivamente que eso es una visión, es un horizonte hacia el cual nosotros nos estamos moviendo. Yo recuerdo que alcanzamos a trabajar hace años con el alcalde de Duitama, el consejo de Duitama, para poder definir una visión de ciudad. Es que ninguna de esas cosas tenemos. ¿Algunos de ustedes saben cuál es la visión que tenemos en Bogotá? ¿Cuál es el sueño de ciudad que compartimos? ¿Cierto que no? Es que nunca se nos habla de eso. ¿Cuál es el sueño colombiano? ¿Alguien lo sabe? Para que me lo cuente. El sueño colombiano, la cumbia, llevar el vallenato muy lejos. ¿Cuál es el sueño colombiano? ¿Cuál es el sueño venezolano? A ver, los venezolanos que están acá, dar a conocer las mejores arepas que tienen en Venezuela. No se nos habla de eso. No hay importancia para soñar. Y lo peor de todo es que estamos vistiendo de sueño a las oportunidades que aparecen por allí, o a necesidades que aparecen por allí. Y déjenme decirles una cosa en un término un poquito fuerte. A veces necesidades, pues, creo que tal vez no voy a decirlo como lo iba a decir, porque de pronto alguien se puede ofender conmigo. La necesidad es un mendigo, pero iba a decir lo peor. La oportunidad también. Y a veces terminamos entregándole nuestra fuerza y nuestras capacidades simplemente a perseguir una oportunidad, pensando, y con esto vamos dejando listo lo que hablaremos, pensando que de eso se trata todo. Se trata de que el sueño que Dios nos da tiene que ver con llenar nuestro bolsillo al cumplirse y con hacernos muy famosos. Es un gran soñador. Por eso les puse el ejemplo, se los explico de nuevo, el de la mejor panadería del país, la mejor panadería del mundo y la mejor panadería de la cuadra. ¿Cuál hubieran escogido ustedes? La mejor de la cuadra. La mejor de la cuadra, porque si allá está la mejor del país y la mejor del mundo y soy el mejor de la cuadra, pues ya lo arreglé. Pero las grandes visiones de Dios tienen que ver con cosas como lo que le pasó a Pablo, o tiene que ver con cosas como las que le pasó a Moisés. Y sí, tienen que ver con hacer de nosotros personas que tengan alguna notoriedad a algún nivel, pero tiene que ver con algo más allá, la imagen de un futuro deseable que Dios quiere que compartamos con Él, y en el cual Dios nos convierte en, si me lo permiten, socios suyos.
socios suyos para poder construir ese futuro. Creo firmemente en que Dios sí quiere darnos a conocer cosas de ese futuro deseable y quiere hacer de nosotros instrumentos suyos para construirlo. Y eso lo vamos a ver en toda la Biblia. A Josué le dice el Señor, dice la Biblia en Josué capítulo 2, capítulo 6, capítulo 8, una frase recurrente. Por ejemplo, al principio dice: Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Nadie entraba ni salía por causa del pueblo de Israel. Cerrada, bien cerrada. Así se veía. Pero luego aparece este relato que dice la Biblia. Pero el Señor dijo a Josué: mira, yo he entregado a Jericó en tus manos. Ese contraste me parece tan poderoso. Mira, enfócate en esto que yo te quiero mostrar a ti. Pastor, pero es como tan complicado. No lo es. Lo que pasa es que creo que de pronto nuestros ojos y nuestro espíritu están saturados de demasiadas cosas. Estamos viendo demasiadas cosas. Demasiadas cosas que, ¿cómo se podría decir? Saturan los ojos y no nos dejan ver nada más. Como cuando parecido, pues no en ojos, pero en nariz, cuando te están dando a escoger perfumes, ¿no es un poquito estresante? Porque ya al cabo del segundo ya todos son iguales. Entonces, ¿qué tienen que hacer con nosotros? Oler café, huela café, y luego vuelva y huela este perfume y vuelva a oler aquel otro. Lo que digo es, deberíamos volver a ser como vírgenes en nuestros ojos, ¿no? Es decir, dejar de ver tanto para poder decir: Señor, déjame tú ver lo que realmente tú quieres. Dios nos junta a veces. Eso es cuando hablo de visión compartida, de una manera orgánica, dicen ustedes, ¿no? Los muchachos. Descubro que, pero aquí lo que yo veo que los mueve a esta gente aquí en la casa, yo lo comparto también. Yo me siento como identificado con esas acciones y con esos anhelos, con esos sueños. Hoy estamos introduciendo este tema. Los siguientes domingos vamos a poner un poquito más precisas algunas cosas que son muy nuestras, muy de nuestra casa, muy de nuestro evangelio. Miren, de hecho, miren un versículo para no dejarlo volando. Miren este versículo, miren esta forma como Pablo habla. En 2 de Timoteo 2:8 le dice Pablo a Timoteo: acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a, ¿lo pueden decir en voz alta conmigo? Mi evangelio. Pero ¿cómo así? Mi evangelio. Pablo mismo ha dicho en otra parte: si algún otro si incluso algún ángel del cielo les da a conocer otro evangelio, que sea maldito. Y ahora se atreve a decir mi evangelio. Creo que se refiere a ciertas cosas que realmente caracterizan una manera de entender el evangelio, y yo quiero que ustedes se alisten para que en los próximos domingos podamos todos como ver cuál es nuestro evangelio aquí en la casa en algunas características. Pero por hoy, simplemente en el corazón de cada uno, Dios alienta sueños en el corazón. Pero no los interpretes como solamente aquellos que te van a hacer a ti muy famoso, muy conocido, aunque también los pueden implicar. Le pasó a José, ¿no? Sol, la luna se inclinaban delante de él. Dios le anunció que él iba a ser muy famoso. Pero para ese punto de muy famoso, ¿qué pasó? Que los hermanos pues se enojaron con él, que quisieron matarlo, pero finalmente lo vendieron. Que después de eso llegó como esclavo a la casa de Potifar, que luego, muy de malas del hombre, porque la esposa de Potifar se enamoró de él, y él, por ser correcto, terminó en la cárcel. Y de la cárcel después, al cabo de mucho tiempo, dio un salto en un instante hacia el palacio de Faraón y se convirtió en el segundo. Así que claramente él entendió que no se trataba de hacerlo muy conocido, aunque se volvió muy conocido. Y por eso es en el Salmo 105, creo, que se menciona, que dice que Dios envió a José adelante de sus hermanos. ¿Quién quiere ser enviado así? ¿Cómo es que lo envió? No, si los hermanos lo querían matar, luego lo venden, luego esclavo, luego preso. Pero la Biblia dice que Dios lo envió.
Y de hecho José, cuando se da a conocer a los hermanos, dice: no se preocupen, en realidad no fueron ustedes, sino fue Dios. Entonces, cerremos diciendo: adorar a Dios, influenciar culturas, transformar naciones, es el horizonte que nos mueve. Queremos convertirnos en una comunidad que comparte un gran sueño, y a lo que ese sueño le mueva, porque las tareas no son las que nos unen, no son las que nos dan la fuerza, son los sueños que perseguimos. Y esos sueños están marcados porque no se trata de hacernos grandes, famosos o ricos, sino de hacer de nosotros constructores de futuro, asociados con Dios en las respuestas que Él quiere darle a grupos de personas. Que de pronto ese influenciar culturas tuyo, o la parte tuya, tenga que ver con un movimiento hacia una comunidad académica, por ejemplo, o hacia, como se lo decía muchas veces alguna persona muy querida: tú eres un evangelista para los empresarios. Define la cultura de la empresa, tú eres una respuesta. Define la cultura del empresario colombiano, porque Dios te quiere meter allá y te quiere mostrar cosas de ese entorno. Y hay mucho que hablar a este respecto. En los próximos domingos de pronto hablaremos un poquito más. Las letras de tu nombre